Curso de árbol de causas, ejercicio 3. Explosión en silo de cebada. Este ejemplo fue tomado de la guía del monitor del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo y fue editado para ajustarlo a las condiciones del método. Recordemos, el método del árbol de causas tiene 3 etapas. Primeramente la recolección de información, luego la construcción del árbol y al final la administración de la información. En la recolección de información comenzamos con la toma de datos y continuamos hasta generar una lista de hechos validados. En la construcción del árbol primeramente definimos la secuencia, después validamos la lógica y finalmente tenemos el árbol de causas validado. Para la administración de la información, entonces definimos las medidas correctivas y las medidas preventivas necesarias para atender el evento. En este caso, la lista de hechos que preparamos contiene 26 hechos. No vamos a destacar cada uno en estos momentos para fines de agilizar un poquito el proceso. ¿Cuál fue el último evento? 5 lesionados por quemaduras. ¿Qué fue necesario para que ocurriera ese evento? Inicialmente tenemos una deflagración y el otro elemento necesario fue la transmisión a otras áreas. ¿Qué fue necesario entonces para que ocurriera la deflagración? En principio, que existe una fuente de ignición, luego que exista oxígeno en la atmósfera, una atmósfera rica en oxígeno, que exista un combustible y que haya un espacio confinado. Continuamos entonces con nuestro proceso. ¿Qué fue necesario para que ocurriera una fuente de ignición? Para que hubiera una fuente de ignición. Que se estuvieran realizando trabajos de soldadura. ¿Qué fue necesario para el oxígeno atmosférico? Nada, eso está simplemente allí. ¿Qué fue necesario para que tuviéramos un material combustible? Que hubiera polvo en el silo, ¿no? En los silos de cereales en particular, el polvo, el polvillo que queda del movimiento de los granos, genera un material que es fácilmente inflamable y se considera polvo combustible. El espacio confinado aparece porque no hay un alivio de presión. En el recipiente, en el silo, no hay un alivio de presión, no está diseñado ese sistema. ¿Qué fue necesario para que hubiera trabajo de soldadura en el área? Primero, que el soldador no conoce los riesgos de la tarea en esas condiciones. Una persona contratada en la comunidad. ¿Y qué fue necesario para esto? Que tuviéramos una deficiencia en el análisis de riesgo. O sea, el análisis de riesgo no consideró que el soldador debería conocer los riesgos que implicaba el trabajo de soldadura en estas condiciones. Además, fue necesario que el sistema de permisos de trabajo sea deficiente. O sea, el sistema de permisos de trabajo podría haber identificado que el trabajo de soldadura se iba a hacer en un área donde podía ocurrir un riesgo de polvo combustible. El oxígeno atmosférico está presente siempre en todas las atmósferas. ¿Qué fue necesario para que tuviéramos combustible, que tuviéramos polvo en el silo generado, como decíamos, por las propias operaciones, lo que implica unas características de orden y limpieza deficiente para el momento de generar la soldadura? O sea, en la operación normal el polvo es una característica rutinaria. Sin embargo, cuando vamos a hacer el trabajo de soldadura es importante retirar el polvo. El espacio confinado surge porque no hay un alivio de presión, y no hay un alivio de presión porque el silo fue diseñado de una manera incorrecta. Esta es la rama de la deflagración. Vamos ahora a la rama de la transmisión. ¿Qué fue necesario para que hubiera 5 lesionados? Que se transmitiera el fuego a otras áreas. Y para eso, ¿qué fue necesario? Que hubiera comunicación entre los silos. Para que hubiera comunicación entre los silos, tenemos una falta de conocimiento del operador, que no sabía que eso existía, o que no hay bridas que aíslen las distintas secciones, los distintos silos, ¿no?
¿Qué fue necesario para que el operador no tuviera conocimiento? Una formación deficiente de parte del operador, y para que no haya bridas, un diseño deficiente del sistema de silos, ¿no? El árbol de causas final entonces nos queda de esta manera. Y como sabemos que los extremos de las ramas son nuestras causas raíz, vamos a tener una nota sobre la nomenclatura. La nomenclatura, usamos círculos para representar los hechos y cuadrados para representar los hechos permanentes. Un hecho permanente es algo que no podemos cambiar. Un hecho simplemente es una situación que se presentó para generar el evento, ¿no? La flecha continua muestra una vinculación, la flecha discontinua una vinculación aparente. Con esta información entonces podemos modificar nuestro árbol inicial, marcando el oxígeno atmosférico como un hecho permanente y los demás como un hecho. Entonces ajustamos la forma, tomamos todos los círculos, representando el oxígeno atmosférico como un hecho permanente, y usamos ahora entonces los números de los hechos para representarlo, ¿no? Aquí podemos ver que es difícil cuando se representa solo con los números el relacionarlo con el hecho que se trata. Hay que tener un material adicional, ¿no? Entonces, el elemento atmósfera inflamable, que es el hecho 4 en la lista de hechos, no fue utilizado en el árbol. Y hay que preguntarnos por qué. Y la razón es que la definición de atmósfera peligrosa establece que es una mezcla de sustancias inflamables, gases, vapores, nieblas o polvos con el aire, ¿no? Tal que con una ignición la combustión se puede propagar a la totalidad de la mezcla. Eso es lo que se considera una atmósfera explosiva. Entonces separamos el hecho atmósfera explosiva en sus dos elementos, o sea, la presencia de oxígeno y la presencia de combustible, que sería el combustible. Entonces, el análisis de accidente debe conducirnos al aspecto que ha fallado en el sistema de prevención adoptado, de manera que su corrección permita prevenir situaciones similares que puedan originarse desde el fallo del sistema detectado. Veamos entonces la deflagración y la transmisión a otras áreas. ¿Cuáles son los elementos que están al final de la cadena? La deficiencia del análisis de riesgo, el diseño incorrecto del silo, el sistema de trabajo de permiso de trabajo deficiente y el orden y limpieza deficiente. Para la transmisión a otras áreas, entonces tenemos la formación deficiente del operador y el diseño deficiente del sistema de silos. El análisis de riesgo es el corazón de toda la actividad preventiva. Por tanto, una deficiencia del análisis de riesgo nos puede originar un diseño incorrecto del silo o un diseño deficiente del sistema de silos. Estos dos elementos los vamos a considerar juntos en adelante. Puede generarnos que el sistema de permisos de trabajo sea deficiente, que la formación del operador sea deficiente y que el orden y la limpieza sean deficientes. O sea, todo eso puede surgir a partir del análisis de riesgos del trabajo. La evaluación de riesgo tiene tres etapas: el análisis de riesgo, la valoración del riesgo y el control del riesgo. En el análisis de riesgo debemos identificar los peligros. En la valoración vamos a darle un nivel, una jerarquía, una importancia a los distintos riesgos, de manera que luego en la etapa de control establezcamos las medidas de control. Cuando decimos que el análisis de riesgo fue deficiente, es probable que no se hayan identificado adecuadamente los peligros, o que los peligros identificados no hayan sido jerarquizados en su nivel de riesgo, o que las medidas de control no se hayan implementado apropiadamente. En la información que tenemos del evento no podemos discriminar en alguna de estas cosas. Entonces, partimos de que las deficiencias del sistema de análisis de riesgo son las que tenemos que organizar. Entonces, ¿qué medidas correctivas tenemos aquí para
proponer. Vemos el factor de accidente, que el análisis de riesgo es deficiente. La medida correctiva inmediata es realizar un nuevo análisis de riesgo de la operación de los silos. Un factor potencial de accidente es que otras áreas de operación podrían tener esta misma situación, donde el análisis de riesgo de las tareas haya sido deficiente. Entonces, la medida preventiva es generar un programa de revisión periódica de los análisis de riesgo en las diferentes áreas. Es para desarrollar otros elementos internos. Veamos el diseño deficiente de la instalación. La medida correctiva es identificar cuáles son los requisitos de seguridad de los silos. En muchos países, en particular en la Unión Europea, en México, en Estados Unidos, en Chile y en Argentina, son países donde hay mucho agricultura asociada al grano, a los cereales. Existen requisitos formales. Cuando hablamos entonces del sistema de permiso de trabajo eficiente de cereal, uno de los elementos es revisar el sistema de permiso de trabajo. ¿Qué está pasando? Pero la medida preventiva tiene que ser adecuar los silos a los requisitos de seguridad establecidos en las diferentes normas. Un factor potencial de accidente es que la falta de conocimiento apropiado sobre las herramientas de prevención de accidentes nos pudieran generar accidentes formalmente. Una medida preventiva es entrenar al personal, a los supervisores en el sistema de permiso de trabajo y reforzar el papel del supervisor en las autorizaciones de permiso, porque el supervisor tiene que estar enterado de que se va a hacer un trabajo que pueda tener un riesgo dentro de sus áreas de responsabilidad. La siguiente medida es la formación deficiente del operador, el siguiente factor de accidente. La medida correctiva es revisar el entrenamiento de los operadores y de los mantenedores. En este caso, el soldador había sido contratado en la comunidad. Ahora, ese soldador tiene el entrenamiento apropiado para identificar los riesgos del trabajo en silos. Esto nos lleva a que un factor potencial de accidentes es que haya una falta de entrenamiento en tareas críticas, lo cual nos llevaría a decir que hay que generar un programa de entrenamiento de los operadores y mantenedores en los riesgos de las tareas críticas. El siguiente elemento es el orden y la limpieza deficiente. La medida correctiva inmediata es generar nuevos criterios de limpieza. No identificamos un factor potencial de accidente adicional, y la medida preventiva es reforzar las inspecciones, porque las inspecciones son la herramienta preventiva que nos va a ayudar a consolidar las prácticas operativas seguras. Estas son las medidas correctivas y preventivas. ¿Cuál es el planteamiento? Que arranquemos el análisis de riesgo, paralelamente con el análisis de riesgo se identifiquen los requisitos de seguridad de los silos, luego se adecúen las instalaciones, en cuarto lugar se revise el sistema de permisos de trabajo y finalmente se realiza el entrenamiento del personal, de operadores y mantenedores y supervisores que deban estar asociados con las tareas.